Barcesat, abogado constitucionalista, gran, reconocido, y sobre este proyecto, esta ley ómnibus, y las palabras de Javier Milei, que dijo en una entrevista en el día de ayer que si el Congreso rechaza este DNU va a llamar a una consulta popular. Eduardo, ¿cómo estás? Adrián Luján aquí en La Mejor Siesta en Splendid. Bueno, buenas tardes, bien. Saludos para ustedes y la audiencia. Muchas gracias. Eduardo, lo primero, ¿es constitucional, según tu criterio, este DNU? No, es franca y abiertamente inconstitucional y diría más, es delictivo, porque afecta al título 10º del Código Penal de protección del orden constitucional. Lo han violado groseramente. Hay disposiciones muy claras en el texto constitucional que inhiben la producción de un engendro como este mega decreto. Y bueno, como ya se han presentado acciones de amparo, me ha parecido pertinente hacerlo por la vía penal en una causa en que defendía la ley de tierra de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales, una extensa franja de 60.000 hectáreas en el límite con Chile y con 50 kilómetros de ribera sobre el lago San Martín, que es el lago más grande del continente americano, ¿no? San Martín de nuestro lado, Bolívar, O'Higgins del otro lado, el lado chileno. Bueno, un magnate chileno se apropió de esta estancia, y bueno, mi parte, que es un socios minoritarios, promovieron querella para anular esta enajenación del territorio argentino. Y bueno, ya ahí tengo legitimación activa para poder querellar por este malhadado decreto. Así que en el día de mañana a la mañana estaré presentando la querella penal contra Milei, todo el gabinete Sturzenegger y todo aquel que se determine por la tarea instructoria de que ha tenido participación en la elaboración de este engendro normativo, que es el decreto 70/2023, pidiendo una medida cautelar con soporte también en normativa procesal penal, de que no se consuma el delito, es decir, que se impida la entrada en vigencia de este decreto, que de lo contrario entraría al día siguiente en vigencia. Y si bien cuando se trata de nulidades absolutas e insanables se vuelve todo atrás al día previo a la producción del decreto, sí, es decir, al 10 de diciembre de este año, pero mientras tanto puede haber derechos adquiridos que se lesionan, puede haber, no lo creo, gente de buena fe que creyó que era válido esto y realizó algún negocio en función del mismo. Bueno, esto es lo que considero, y lo que dice, siempre pensando, quiero aclararle a la audiencia que quien primero tiene la competencia constitucional para anular esta usurpación de atribuciones del Poder Legislativo es precisamente el Congreso de la Nación. Pero veo que hasta aquí no ha habido una respuesta más que declaraciones parciales de bloques, diría muy poco consistentes y útiles como para provocar la anulación de este, repito, malhadado decreto, de manera que independiente de sostener ante los legisladores que me han convocado e insistir nuevamente en que son ellos los que tienen que terminar con este engendro, bueno, he instado una acción penal que se presentará el día de mañana y aguardo un inmediato proveído que establezca la suspensión de entrada en vigencia de este DNU 70/23. Eduardo, hay Sí. muchas dudas de cuándo entró en vigencia, si no entra, cuándo entra, porque algunos han empezado a actuar
de acuerdo a esta desregulación y a todo lo que compete, muchas de las cosas que competen, el día posterior a ese decreto. Otros dicen hay que esperar a que esté en vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia entonces? Como no tenía fijado en su texto entrada en vigencia, porque son chapuzas hasta para eso, bueno, entonces rige supletoriamente el Código Civil, que establece 8 días hábiles desde la publicación en el boletín oficial, ¿no? Bueno, estamos contra reloj porque, bueno... Es mañana. Sí, mañana. Espero que, de todas maneras, si alguien hizo un acto que en este interín es porque es de mala fe, porque se quiere aprovechar esto para hacerse del litio, del sílice, del tungsteno, de tierras con aptitud rural, en fin, por supuesto, petróleo, gas, todo lo que puede despertar la codicia del capital financiero internacional, ¿no? Que haya estas denuncias en el medio y procesos penales no anulan la vigencia que entre a partir de mañana. Bueno, yo creo que si el tribunal, no pongo las manos al fuego por ningún tribunal, sí, pero que si el tribunal da cabida al trámite urgente y con habilitación de día y hora que es solucionado, que es solicitado, aguardo que sea una respuesta inmediata y espero que sea en el marco del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, ya que el Poder Ejecutivo no la respeta, ver que por lo menos la respeta el Poder Judicial, que además está en su ley primera de organización del Poder Judicial del año 1866, la ley 27, que establece que su deber primero es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que se opongan a ella, a la Constitución, ¿no? El día lunes, posterior a la asunción de Milei, habló el presidente de la Corte Suprema, habló de algunos requisitos que ellos tienen para impartir justicia u opinar, y habló de la razonabilidad de las medidas. ¿Le tenemos fe a la Corte Suprema de que pueda hacer algo en el medio, viendo que muchas de estas cuestiones ya con las voces en contra nos hemos ido enterando, algunas eran bastante obvias, pero nos hemos ido enterando que algunas carecen de esa razonabilidad? Bueno, yo creo que todo el decreto carece de legalidad. Ajá. Y es el paso previo antes de ingresar al control de razonabilidad, porque ha sido dictado por órgano incompetente y violando el procedimiento de la Constitución. Lo otro, lo de la falta de razonabilidad, viene como frutilla al postre, ¿no? Después, pero si no pasa el primer escalón, es como abundar en exceso, porque ya con esto tiene que ser descalificado. Pero bueno, más allá de cómo lo haya dicho el presidente actual Rosati, de la Corte, el doctor Rosati, ha sido la única expresión de la Corte que da un atisbo de legalidad, ¿no? Las expresiones de Lorenzetti, en cambio, diciendo que había que otorgarle gobernabilidad al nuevo presidente, me parecen asaz desafortunadas, ¿no? Sí. Incluso que ameritarían que se lo recuse cuando el tema llega a la Corte Suprema, porque eso significa postergar, nada menos que un ministro de la Corte Suprema, el deber de obediencia a la supremacía constitucional, que pesa sobre todos los poderes del gobierno federal, pero mucho más es la responsabilidad del Poder Judicial de la Nación por esa primera ley que mencioné de organización del Poder Judicial de la Nación allá en un lejano 1866, ¿no? Respecto de las palabras de Javier Milei sobre que si se rechaza el decreto va a llamar a una consulta popular, ¿qué nivel de legitimidad busca o tiene esto? Bueno, veo que ha mejorado un poco, porque antes decía plebiscito, referéndum, que no están contemplados en nuestra Constitución. Ahora habla de consulta popular, que es efectivamente lo que se incorporó en la reforma del año 1940, pero tengo que señalarle que no hay
consulta popular en materia que comprende reforma de la Constitución o materia penal. Y este decreto, tal como está, comporta, no diría reforma, sino derrumbe constitucional y materia penal. De manera que por donde pise está condenado a la nulidad absoluta e insanable, aunque haya mejorado de suprimirlo de referéndum o plebiscito y pasar a consulta popular, que es el Instituto Constitucional, ¿no? Esto, el resultado de la consulta, ¿tiene alguna injerencia en el paso o no paso del decreto? Bueno, si la consulta popular fuera pertinente, cosa que no lo es porque este decreto es nulo, es nulidad absoluta, insanable, y nadie puede poner a consulta popular un decreto nulo, en nulidad absoluta, insanable, porque sería como decirle, señores pueblo argentino, violen la Constitución y violen la prohibición de regular por vía de DNU materia penal. Entonces eso ya es como medio demasiado estúpido, digamos, ¿no? Por lo tanto diría, tanto como plebiscito, referéndum o consulta popular es inviable. Ok. Eduardo, muchas gracias, muy claro como siempre. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, sobre el decreto de necesidad de urgencia que ya entró al Congreso, entre otros paquetes de leyes, 11 leyes para ser analizadas y, bueno, aprobadas o no por el Congreso. Algunas van a